Gracias por los bombones. Placer, gracias. Chao. A vos. Chao. Es un amor esta chica y los chicos también son divinos. Me traen bombones. El abuelo de Barbie está convaleciente y le damos fuerza todas las noches desde acá, que sabemos que es muy importante a veces, Daniel, vos lo sabés mejor que nadie, una palabra desde algún lado que te acompaña, la radio, la tele, el que estés vos esta noche es muy importante, para mucha gente que está del otro lado. Gracias. La vez pasada tuve una recepción tuya maravillosa, la gente, bueno, te idolatra. Y yo no, la verdad, honestamente... Vos me trataste muy bien, no pasa por otro lado. Pero tampoco es para tratarte mal, porque vos haces nada más que bien a la gente, así que... igual, yo no trato mal ni a los enemigos, yo pregunto, pero con el tema tuyo es muy interesante. Y recién estábamos tomando un café con Daniel, y él me tiró una cosa que digo, no, pará, decímela como inicio del programa, decímela al aire. Si me la decís ahora, me rompes la inquietud. El tema de ¿qué pasa si me quedan 6 meses de vida? Sí, la conversación fue exactamente así, como te comenté, porque en el manejo del estrés, que en definitiva es el manejo de la vida, porque siempre decimos en el curso universitario a médicos y psicólogos que cuando uno habla de infarto, habla del infarto de alguien o del tumor de alguien. Cuando hablas de estrés es de todos, porque nadie escapa a eso. Y la frontera final del manejo del estrés es filosófica. Es decir, hay cuestiones de orden médico, la medicina tiene que ver en el diagnóstico, en la medicación eventualmente, en las técnicas de relajación psicofísica, en la meditación, de orden psicológico, conductual, el manejo psicológico, y la frontera final es la filosófica. Y cuando estábamos hablando esto de algunas enfermedades que aparentan ser terminales, una palabra que es muy fea. Y es discutible porque todos somos terminales. Claro. Entonces tenemos en el programa de manejo del estrés del Hospital de San Isidro, en uno de los slides, en uno de los diapositivos, planteamos algo que se llama los 6 meses de vida. Con lo duro que representa, ahora en esta charla lo podemos hablar porque es un ámbito que uno puede decirlo tranquilo, pero supongamos que viniera un médico, un tema discutible, pero no importa porque no ese es el centro, sino es el ejercicio que vamos a hacer mentalmente, que viene alguien, un médico, y nos dice, te quedan 6 meses de vida. ¿Qué hacer en esa opción? Y hay 3 categorías de cosas que uno podría hacer si nos quedan 6 meses de vida. La primera de las cosas, lo que debemos hacer. La segunda de las cosas, lo que queremos hacer. Y la tercera categoría de cosas, las que no debemos ni queremos hacer. Vamos a suponer que me dicen, te quedan 6 meses de vida. Las que debemos hacer. Ordenar las cosas, los papeles, vieja el 08, el plazo fijo, los papeles están allá, lo que uno ordenarse. ¿Por qué? Porque el orden y la disciplina te dan previsibilidad y tranquilidad y disminuye el estrés, lo que debes hacer. La segunda categoría de cosas, le decís a los pacientes, las que querés hacer. A ver, ¿qué querés hacer? Estar más con amigos, más con familia, jugar más al fútbol, comer más pizza, las que querés, darle más besos a tus hijos, decir te quiero a tu papá, a tu hijo, las que querés. Y la tercera categoría de cosas, las que ni debes ni querés hacer. Entonces cuando le preguntás a los pacientes, bueno, le dicen a usted que le quedan 6 meses de vida y tiene 3 categorías de cosas para hacer, las que debe, las que quiere y las que no debe ni quiere. Entonces le preguntas, ¿cuál no haría de las 3? Y obviamente te dicen, las que no quiero ni debo. Voy a hacer solamente lo que debo hacer, ordenarme, y las que quiero hacer, porque me quedan 6 meses de vida. Cuando responden eso, vos le decís a los pacientes, bueno, este ejercicio es poco frecuente que se produzca, es decir, que alguien te diga, te quedan 6 meses de vida.
Pero ¿puede venir un médico y decirle a alguien, a cualquiera de nosotros, que nos queda más de 6 meses de vida? No. Entonces, si nadie te puede decir que tenés ni más de 6 meses de vida, y si alguien te dijera que tenés menos de 6 meses de vida, las dos cosas que razonás que harías en esa condición es las que debes y las que querés. Como nadie te da más de 6 meses de vida, hacelas ya. Es más, yo creo que esto tenemos que haberlo hecho cuando nos bautizaron, porque perdimos los años que tenemos. Bueno, viste, yo te decía, a mí me preguntan qué edad tenés y yo digo 57. No es cierto, los 57 ya no los tengo, se fueron. Claro, eso es lo que me impactó mucho. Los que tengo son los que me quedan, que no sé cuántos son. Ahí viene otro tema, la vivencia de la hora, del tiempo presente. Hay un slide que dice, hay 2 días que no existen. Te preguntas, 2 días que no existen. Sí, ayer y mañana. Ah, mirá vos. Ayer pasó y el mañana no llegó. Esa es la hora. Ahora, qué fácil es escuchártelo a vos, qué difícil es ponerlo en práctica. Para mí también. Ah, para vos también. Sí, pero es el camino, o sea... Porque vos viste y dices, yo voy a vivir mejor. Ahora voy a vivir... No, no vivís mejor. Vivís peor que el día anterior y decís, bueno, hoy la verdad que se me pasó, pero mañana voy a vivir mejor. Si se plantea como proyecto está bien. Uno debería intentar definir qué es la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos da una definición en la facultad que puede ser criticable, pero es operativa. La salud es el perfecto estado, o el buen estado. Buenas noches, ¿cómo te va, querido? Muchas gracias. Buenas noches. Llegaron. Gracias. Muy amable, gracias. La salud es el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social. Físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Físico está físicamente bien, psíquico mentalmente bien, y social en la interacción con el grupo de pares, con los demás. Y no solamente la ausencia de enfermedad. Y bueno, uno puede hacer esa definición y que sea operativa. Pero después en la práctica cotidiana de salud, y vos le decís a un grupo de personas... Gracias. Gracias. Le decís a un grupo de personas, alguien de acá tiene alguna enfermedad, y la mayoría a lo mejor no levanta la mano. Y cuando decís que tener ansiedad o nervios está incluido en enfermedad, entonces todos levantan la mano. Vos dijiste cuando hablábamos del hecho de vivir, y vos hablaste de meditación. ¿Vos creés en la meditación? No es una cuestión de creer, es una cuestión científicamente comprobada. Me encanta el tema. Yo creo mucho en la meditación. Estoy completamente convencido. Es más, cuando vos en algún momento trabajaste con meditación, te das cuenta que no puedes hablar de meditación con la persona que cree que meditación es viajar a la India o con la que se cree que es hacer OM. Pero la importancia fundamental que tiene y la poca bola que le damos, pero además, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cura la meditación enfermedades o apoya a la curación? En el hospital, en el grupo de programa de manejo del estrés, hacemos meditación en un hospital público. Y hoy hay más de 250 centros muy importantes en todo el mundo que hacen meditación. No es un fenómeno místico religioso. No. ¿Vos viste cuando una persona se queda embobada, como hipnotizada frente a un fogón una noche, que se queda así? Nos pasó a todos. Sí. Está ahí las llamas, el crepitar de las llamas, de la leña, de la madera, del tronco, y uno se queda así como embobado. En ese momento estás meditando. ¿Qué es meditar? Alejarte. El cerebro tiene 2 hemisferios, izquierdo y derecho, y hay funciones relativamente distintas del izquierdo y del derecho. Mi hemisferio izquierdo es lógico, matemático, secuencial, racional, de comprensión, lingüístico, de entendimiento. El hemisferio derecho, como contrapartida, tiene una comprensión del mundo en forma general, holística, creativa, de ensueños, de imaginación, de música,
de creatividad. Si tuviéramos que metafóricamente decir, el izquierdo son múltiples edificios como una ciudad enorme lleno de computadoras, y el derecho es como un parque de diversiones con flores, plantas, barriletes y chicos jugando. El lúdico, el de la fantasía. El lúdico, el de la fantasía, el de la imaginación, la creatividad, la espiritualidad, la fe, la creencia. Meditar significa, porque siempre que vos querés meditar, se meten pensamientos intrusivos, porque el hemisferio izquierdo está acostumbrado a pensar, entre comillas, racionalmente. Meditar significa setear, fijar el hemisferio izquierdo en un objeto focal de manera de distraer su atención, permitiendo al hemisferio volar libremente. Nosotros teníamos un ejercicio para eso que era: no pienses en un hombre de traje azul. Para ir a un hombre de traje azul. Claro, y no te lo podés sacar, para no pensarlo, pensás permanentemente y te sacás. Ese objeto focal, Babi, puede ser el fuego, una vela, concentrarme en el fenómeno respiratorio, como un pranayama del yogi, concentrarse en una imagen simétrica de un mandala tibetano, o cualquier persona que hace así con las cuentas de un rosario en forma secuencial, metódica y consecutiva. Se concentra en eso, el hemisferio derecho funciona libremente y eso genera una situación de paz, de calma, serenidad y tranquilidad. El sistema nervioso larga cables, nervios, a todo el cuerpo. En toda la panza, el tórax, los pulmones, el corazón, las tripas, el intestino, están inervados por algo que en el sistema nervioso se llama sistema nervioso autónomo, que se divide en dos partes. Uno es el sistema nervioso simpático y el otro el parasimpático. El simpático es el que te acelera y te prepara para la lucha y para la huida. Y el parasimpático es el que produce relajación y tranquilidad. Todos los órganos de nuestro cuerpo están inervados por los dos sistemas. El simpático, que imaginemos que es un cable o nervio rojo, y el parasimpático, que imaginemos que es un cable o nervio de color azul. Cuando vos te pones nervioso, cuando vos te preparás para la lucha o para la huida, cuando vos tenés una condición de estrés, el sistema simpático, los cables rojos, se estimulan más y te producen, por ejemplo, taquicardia en el corazón, o acidez gástrica en el estómago, o trastornos intestinales en el intestino. Contrariamente, cuando vos te relajás, respirás hondo o meditas, se estimula más el parasimpático o cable azul, produciendo serenidad, paz y calma, tanto de orden mental como físico. Te hago una pregunta. Yo, por ejemplo, bueno, después uno en la meditación va poniendo, gracias hijo, va poniendo los diferentes, a ver, ¿cómo te puedo decir? Uno va meditando con proyectos, no es específico. Cuando a mí me dicen a veces el OM, no, el OM es un mantra clásico, pero el maestro de meditación te da tu mantra, que es el que vos envías a... vos crees en los chakras, por supuesto. No tiene comprobación científica. No tiene comprobación científica. Ahí te sumergís. La ciencia es un conjunto. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno tiene la mochila de algún conocimiento científico. Claro. Porque se confunde. Y porque el científico o el médico que a lo mejor se agranda, o que cree que la ciencia lo es todo, ignorando que muchas veces la ciencia se comporta como un conjunto de verdades transitorias. Un conjunto de verdades transitorias puede perder la humildad. El médico la guerra la pierde siempre, lo que gana son batallas, claro. Lo cual no es poco, pero hay que tener la humildad de saber que eso es así. Hay médicos del cuerpo y médicos del alma. Que quede claro. Yo creo que, a ver, decime si me equivoco, yo creo que nosotros somos por dentro, bueno, causa y efecto. Yo creo que somos igual de adentro que de afuera, ¿no? Se enferma adentro, se enferma afuera. Yo me imagino el cuerpo dado vuelta como un guante. Se enferma adentro. Creo en los chakras, porque es mucha casualidad.
tipo que tiene miedo a cantar quede difónico, el que tiene miedo a debutar bailando se rompa el tobillo un día antes, el que traga amarguras hace un tumor en el estómago, el que sufre demasiado hace un ataque cardíaco. Es mucha casualidad, ¿no?, en esos puntos específicos. Y yo, por ejemplo, te digo, yo cuando estoy muy pasado de vueltas, que en este laburo vivimos pasado de vueltas, con mucho estrés, hace muchos años que proyecto una película. O sea, el argumento de la película que voy a filmar, lo paso, lo repaso y lo analizo y lo voy reescribiendo. Y así me duermo, o así descanso, o así fijo la vista en ese punto y no, me abstraigo totalmente del resto del mundo. Pero lo que vos decís me impacta, porque nunca habíamos hablado de, no habíamos incluido, siempre te usábamos para la medicina, vos, doctor en los medios. Pero qué bueno es despojarse del guardapolvo blanco y empezar a hablar también de la importancia de esta cura, que es tan o más importante que el laboratorio, que el espiritual. No sé si espiritual decirle la energía, porque yo creo que somos energía pura. Y esto que me decís de las curas, no, o curas o asistencia a la cura, por intermedio de la meditación, me impacta, porque no todos los médicos tienen la valentía de hacer las dos cosas a la vez, por esto que vos decís, tomá esto, y si no me pasa, vení a verme de nuevo, no, toma esto, y si no te pasa, replanteate la vida, porque vos no querés que te pase. Entonces esto me parece muy emocionante, ¿no?, que la gente que nos está viendo y que a esta hora están despiertos los que no se pueden dormir, dormidos los que no se pueden despertar, que venga un cerrajero y le dé una llave y decirle es posible, ¿no? Sí, es posible. Hoy la medicina ha cambiado, o paulatinamente va cambiando. Cada vez sabemos más la importancia del afecto, del amor, del acompañar, de la influencia de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, psicológico, neuro, sistema nervioso, psiconeuro, inmunológico, endocrinología hormonal. Y eso empieza con psico. Lo que nos separa de un animal es una parte del lóbulo prefrontal. Te diría que deben ser menos de 100 gramos de cerebro. El cerebro, todo el encéfalo, lo que está dentro de la cabeza, tiene cerca de 1 kilo y algo, 1,2 kg. Pero la parte que nos hace humanos son apenas unos gramos. Y eso siente, piensa, imagina, genera abstracciones, toma noción del yo, tiene un inconsciente, un consciente, proyecta. Y eso es emocionalidad. No somos seres racionales. ¿No? No somos seres racionales. No razonamos. No somos seres racionales en el sentido estricto. Tenemos millones de años de evolución de emoción y 100.000 años o 150.000 de razón. En la evolución de nuestra especie somos mucho más emocionales que racionales. Entonces yo definiría que no somos racionales, sino que somos seres emocionales que razonan. Te hago una pregunta, ¿en esos 300 gramos está incluido un Dios? La noción de Dios aparece en el ser humano hace unos 140.000 años. Porque antes de eso, cuando iba un grupo de humanos y moría uno, lo miraban y los demás seguían caminando. Pero aproximadamente hace 130, 140, 150.000 años atrás, un día murió uno, se quedaron mirándolo y se cuestionaron a dónde iba. Entonces lo enterraron. Y lo enterraron con sus flechas, sus enseres, sus mochilas, todo lo que creyeron que iba a usar en el más allá. Y dejaron de vivenciar lo inmanente o presente para llegar a la abstracción de que probablemente exista algo trascendente. Pasaron de lo inmanente o lo presente a lo trascendente. Ahí aparece la noción de una primera de las causas y de la posibilidad de la existencia de Dios. Ahora, suponer que existe Dios no se accede
a esa noción o idea a través de la razón, sino a través de una función neurológica válida que se llama fe, que a mi juicio también es una función de conocimiento, es una función cognitiva. Hoy no es fácil pertenecer al mundo de la ciencia o de la medicina y sostener la posibilidad de ser creyente. Es muy difícil. No es fácil, porque no se accede a la noción de Dios a través de la razón. Es verdad. Se accede a través de la fe, que es una función neurológica diferente. Esto a mí me generó un conflicto en algún momento. Obvio. Porque cuando vos venís de una formación científica y lees, la verdad que pensar en que existe Dios no es fácil desde la razón. Y cuando la ciencia dice que hace 14.000 millones de años todo el universo era inmensamente pequeño, hasta que estalló generando partículas subatómicas y atómicas y el universo conocido, uno dice, bueno, ese es el Big Bang, ahí nace el universo, pero no explica el segundo anterior. A mí hay un tema que nunca me cerró en la teoría del Big Bang. Está muy lindo el cuadro, pero ¿en qué marco estaba? Y bueno. Yo a veces me pregunto, imaginaba, tratando de resolver este tema, porque a mí me trae ese conflicto. Bueno, es el conflicto existencial. Es el hombre ante la inmensidad del universo. Mirá, yo como la mayoría de los médicos, pero quizás un poquito más yo como cardiólogo, estuve mucho en unidad coronaria y terapia intensiva. Claro. Y vos tenés pacientes, la ciencia, cationes, aniones, medicación, análisis, respirador, oxígeno, anhídrido carbónico, antibióticos, que esto y que lo otro, y una punción y una biopsia, y esto, y por qué cambiamos esto, y el ionograma, y el sodio, el potasio, el cloro, y estás con ciencia pura, y la persona en un momento muere. Y las primeras veces que me pasó, yo lo miraba y decía, ¿dónde está? Entonces en un momento la ciencia entra en un conflicto de, ¿está en algún lugar? Me pasó como un hombre hace 150.000 años. Yo desde el punto de vista personal traté de resolverlo. Para mí esto sirve nada más que para mí. E imaginé como una montaña. Y como que alguien busca el conocimiento y quiere encontrar a Dios. Entonces asciende por la ladera de la montaña en busca del conocimiento. Asciende, 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 y casi medio camino ve que alguien baja con aspecto de sabio. Cuando se cruzan, le pregunta el sabio a dónde iba. Y él le dice que iba a la punta de la montaña a buscar el conocimiento y a encontrar a Dios. El sabio que bajaba le explicó que él quiso hacer lo mismo, pero que ese era el camino del conocimiento, que era el camino de la razón, y que él cuando llegó no encontró nada. Solamente que debía bajar nuevamente, dar vuelta a la montaña y subir por el camino de la fe. Sí. Porque era el camino de la fe el que podía encontrarlo. Y ahí como que conceptualicé que son dos caminos diferentes, el de la razón por un lado y el de la fe por el otro. Son funciones cognitivas, funciones mentales superiores de dinámicas distintas. Puede ser que la fe sea una función primaria de la meditación. El que no conoce, que está meditando, tiene la fe. El que medita puede agregar fe. De hecho, Siddhartha Gautama, el Buda, sí, a través de la meditación en un momento describe que llega a un estado puro y pleno de iluminación, en el cual entiende que no es ni un extremo ni el otro, sino el justo medio, un equilibrio. Quien medita puede o no ser creyente. Lo que es cierto es que la meditación condiciona una situación emocional que permite una trascendencia relacionada con la fe. O sea, ¿qué pasa cuando uno meditó tanto? Y yo creo que uno puede aprender a meditar. Y ya que estoy, quiero agradecer antes que me olvide al Hospital de San Isidro, que además de ser maravilloso, lo tiene el doctor López Rossetti para que esta riqueza que él tiene y este problema existencial que hay en los seres humanos hoy en el mundo,
poder ir a hacer meditación, no sé si con vos, Daniel, pero por lo menos tener un camino, una salida, porque la gente está perturbada, está mal y está sin objetivos, porque precisamente los objetivos son estos. Cuando uno se ama tanto, en mi caso, la meditación, que la meditación no tiene que ver con ser un lama del Tíbet ni con andar vestido de naranja, llegás a la comprensión. Y entonces, cuando comprendes, es verdad lo que vos decís. El médico se endiosa desde el laboratorio. Y el que medita tiene que tener mucho cuidado de no endiosarse de la comprensión. Porque mirás como desde arriba, no porque estés más alto, sino porque comprendés las actitudes de la gente. Recién acabamos hoy nombré a Susana, un ejemplo, la peinadora que yo la quiero mucho, y hoy la nombré en la radio y decía que era un fantasma en la radio, bromeando, yo bromeo con los que quiero. Entonces le dijeron a Susana, no, te mató Babi. Y en otro orden de cosas yo hubiera dicho, ¿quién es? Decime. Y uno comprende a veces la idiotez de algunas personas, la chatura, la mediocridad o no, o la maldad, entonces lo dejas pasar. Pero lo dejas pasar como un ejercicio, ¿no? De elevación, no de estar más alto, porque elevar no es estar más alto, es mirar las cosas desde otro objetivo. O sea, es que yo coincido con vos. Yo cada vez soy más tolerante. ¿Viste? Y me pregunté por qué. Y un día me di cuenta que en realidad los médicos atendemos defectos. Claro. Y el defecto puede ser metabólico, como una diabetes, cardiovascular, como hipertensión, pero también puede ser una alteración de la conducta. Claro. Entonces uno se vuelve un poco más comprensivo, más tolerante. Y a su vez, un ejercicio interesante es intentar, por lo menos intentar o no hacerlo tanto, o tratar de no juzgar. Cuando vos tenés una condición, un ataque de ira, o estallás por algo, o algo con alguien te pasa mal, en realidad es porque ejercitaste un juicio, es decir, juzgaste. Claro. Cosa sorprendente, porque si no juzgás, no llegarías a esa situación de ira. Se sufre mucho juzgando. Y nosotros hicimos un ejercicio de juzgar, prejuzgar y sojuzgar. Nosotros hicimos un ejercicio de palabras. Nosotros digo, a ver, cuando digo nosotros, yo también, digo la sociedad, digo el ser humano. El ser humano vive juzgando y siendo juzgado, ¿no? Por ejemplo, para que si subo al auto para pensar, tenemos 6 elefantes arriba del lomo todo el día. En un medio como el que yo trabajo acá, donde se vive manejando, a veces veo a los directores y digo, qué difícil es esto, ¿no? Tenés que trabajar con vedetismos, con egocentrismos, con gente tan pequeña y tan mediocre que se creen estrella el día que hicieron 4 puntos, por ejemplo, no te saludan, o se creen que ya están cerca del cielo, con la competencia de tener 2 dioses. Uno es el dios de la fe y el otro es Tinelli, y tratar todos de llegar a ser Tinelli, y en el camino ven que Tinelli baja diciendo, de este lado no está, voy a dar la vuelta a la montaña. Y yo me divierto mucho porque uno va haciendo mundos dentro del mundo. Y precisamente este no es el mío. Mi mundo está de la puerta para afuera. Entonces lo miro y a veces hasta siento, lo digo con todo respeto, un dejo de piedad por esas vidas tan encerradas entre 4 paredes y una cámara, ¿no? Digo, pensar que para mucha gente esto es el mundo. Como para el deportista, que el único problema, como el que discute de fútbol, que el único problema, yo hoy me reía disculpame la lata, ¿no? Pero me reía de mis comentaristas deportivos. Yo tengo 3 comentaristas deportivos. Entonces vos decís, hoy va a llover, por eso se suspende el partido del domingo. ¿Cómo está la vida? Y vos fíjate lo que pasó en la FIFA. Y digo, pobre gente, ¿no? O sea, bien, los quiero, pero tu vida no puede ser todo el día el fútbol. Y tu vida no puede ser todo el día los anteojos negros y a ver cuánto medimos y a ver qué hicimos en el programa de anoche. Yo creo que hay una vida afuera donde
donde vos no sos. Tenés que aprender a no ser, a despojarte de, sacarte el gladio, aunque sea para dormir, y no andar caminando todo el día con la pincha de gladiador creyendo que la gente dice ahí va el gladiador, ¿no? Sí, la etiqueta, ¿no? La etiqueta. En Desiderata, un dicho muy interesante, que se descubrió en una iglesia en Baltimore, Sí, en la 1700, conozco. que dice: camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que puede haber en el silencio. Sí. En tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas, incluso el tonto y el ignorante. Sé benigno contigo mismo. Sé benigno contigo mismo. Y una parte dice, que tiene que ver con lo que vos, Babi, comentás: si te comparas con los demás, te volverás vano o amargo, pues siempre habrá personas más pequeñas y más grandes que tú. Es verdad. Y eso tiene que ver en psicología cognitiva, psicología del comportamiento, tiene que ver con la seguridad en sí mismo, que los psicólogos cognitivos llaman asertividad. Y eso también se aprende a desarrollar, que es la seguridad en uno mismo. Mantenerte en vos. Y esa frase es muy potente: si te comparas con los demás, te volverás vano o amargo. Siempre Seguro. habrá, siempre. Siempre. Escúchame, y la proyección desde uno, el poder de la proyección. A veces yo lo explico con pocas palabras porque, para no entrar en mucha retórica, a veces le digo a la gente, yo desde, ¿cómo te puedo decir? Autodidacta, ¿no? Digo, miren el láser y el sol. Si ustedes desparraman la luz para todo el mundo y quieren que todo el mundo esté iluminado, algún día se van a apagar. Ahora, si vos proyectás toda tu energía en un punto, y fijás toda tu energía en ese punto, vas a atravesar las paredes como el láser. Porque yo creo que hay que saber manejar la energía. La gente no sabe manejar la energía, es un problema. Por eso hay tanto infarto, tanto cáncer, tanta hemiplegia, tanto ACV, porque uno quiere convencer a todo el mundo que lo tienen que querer. Nos tenemos que acostumbrar que hay gente que no te quiere, gente que te quiere, gente que no te conoce, gente que no quiere ir a meditación al hospital y gente que está necesitando ir a meditación para salvar su vida. Pero no, nacemos queriendo que nos quiera todo el mundo y no nos convencemos, y eso es bravo. Cuando se dan cuenta que no es así, entras en una frustración terrible, ¿no? El cerebro humano es el órgano más complejo del universo conocido. Gracias a Dios. Y es un órgano social. El ser humano necesita del otro, la red de contención, la red vincular, la relación con el otro. Somos seres sociales. Lo que uno a lo mejor tiene que comprender es que uno tiene que manejarse como una carpa chica y generar vínculos potentes con una carpa chica. Y después tal vez alguna forma concéntrica. Pero siempre me parece que lo positivo es no juzgar, ser flexible. Vos fíjate la flexibilidad. El estrés, lo que hoy llamamos estrés, Hans Selye lo definió en 1937 como síndrome general de adaptación. Síndrome, síntomas y signos relacionados con la adaptación. ¿Por qué? Porque el que no se adapta a la circunstancia de vida se enferma. Y esas enfermedades en estrés se llaman enfermedades por desadaptación. El secreto es adaptarse, ser flexible. La rigidez te lleva a la enfermedad, la flexibilidad a la salud. El ejemplo que parece es oriental, de la caña de bambú, que con su flexibilidad no se rompe frente al viento. Si fuera rígida, se partiría. Lo mismo es la adaptación de la persona en la sociedad moderna. Si vos te adaptás al medio, sufrís menos. La desadaptación al medio condiciona sufrimiento. La rebeldía. Vivís luchando contra enemigos hipotéticos, ¿no? Sí. Lo que sucede es que la mayoría de los estresores, es decir, las cosas que los estresores pueden ser de 4 categorías. Lo que nos atemoriza, lo que amenaza nuestro interés de orden vital, se llaman estresores y pueden ser de 4 categorías. Pueden ser verdaderos, falsos, grandes o chicos. Un estresor puede ser verdadero.
un tren que viene enfrente y te está por aplastar, es verdadero. Puede ser falso, crees que viene un tren. Puede ser grande, un tren grande, o puede ser un tren chiquito. En mi experiencia, la mayoría de las personas se estresan, temen y se tensionan por estresores que o son falsos o son más chicos de lo que ellos creen. Hay una tendencia, uno observa que es como que muchas personas tienen en la cabeza como un recipiente para problemas. Y si tienen un problema solo, ese recipiente está ocupado por una pelota que es el problema y ocupa todo el recipiente. Y si tiene 100 problemas son 100 pelotitas, pero como que siempre lo tienen que tener lleno. A lo mejor una persona tiene un problema solo o pocos y lo hace tan grande como para llenar el espacio de la pelota. Tiene que estar lleno. Tiene que estar lleno. Tengo una tanda de 2 minutos que es el problema de los chicos de arriba y te dejo esto para la música ahora cuando volvamos. La historia es así. Yo aprendí a manejarme mejor en la sociedad observando a los animales, ¿no? Observo mucho a los animales. Las conductas de los animales nos marcan, nos van rigiendo la comprensión de la manada. De hecho, cuando vos hablabas de la muerte y del hombre de Neandertal, o cuando moría uno, hasta que no se pudría, por eso enterraban por el olor, o no, por ahí no sabían lo que era el olor, por ahí se lo comían. La vez pasada estaba viendo una documental de una mona chimpancé que se le moría el hijo. Entonces, como no tiene comprensión de la muerte, lo seguía llevando al hombro hasta que por putrefacción se le sale el brazo y lo pierde. Pero para ella el hijo seguía. Y comprender esta cantidad de cositas chiquitas que nos muestran los animales y nos hace dar cuenta de 2 cosas. Primero, que uno no es más inteligente que un animal. Que por ahí no existe la inteligencia, existe otra manera de comprender las cosas. Y después que somos todos animales, que somos todos, como decía Platón, bípedos sin plume, y bajar la sobre desde ahí, que somos una raza diferente de mono. Yo creo mucho en la teoría de Darwin, yo creo que somos una raza de monos. A veces a mí me dicen, pero si somos monos, ¿por qué con la evolución nos transformamos en chimpancé o no venimos del chimpancé? Pues somos una raza diferente, con otras actitudes, otra forma de alimentarnos, otra forma de vestirnos, no tenemos pelo, pero somos una raza de animales diferentes. Ahora cuando volvemos, decime cuál es la división entre el animal y el ser humano, si existe, si vos podés decírmelo, seguro que sí, yo te pregunto todo a vos, y bueno, ¿y por qué nos empeñamos tanto? Y siempre cuando hay algo peyorativo, dice, ¿qué haces, animal? No, decide ser humano, no le digas animal, el animal no lo haría. Ahora volvemos. Ángel revolucionario que busca en el diccionario. Chicos, le quiero agradecer a la gente de Telefe que permite al doctor Daniel López Rossetti que esté conmigo. Daniel es un amigo, es un excelente médico. Para la gente que está llamando, está en el hospital de San Isidro dando cursos, y a la gente de Telefe que me lo cede gentilmente. Le quiero agradecer porque no siempre los canales permiten que la gente que está fija pueda ir a otro canal. Así que quiero agradecer a Telefe esto. Bueno, Daniel, estábamos en el tema de los animales, de la gente. Cuando el hombre se convierte en animal, la diferencia. No, cuando el animal se convierte en hombre también. Cuando el animal se convierte en hombre. Y Julián Marías generó un término. Vos sabés que en la lengua española, la Real Academia Española admite palabras nuevas cuando el mundo de habla hispana las incorpora desde la base. Claro. Antes se decía stress, en inglés, stress, S y doble S al final, stress. Y la única forma de decir estrés que no sea en inglés es en español, estrés, porque alguna vez se presentó en la Real Academia y dijeron, mirá, la verdad que los que hablan en castellano dicen estrés. Sí. Y así apareció la palabra estrés aprobada por la Real Academia. Pero también, por ejemplo, algunos
intelectuales de nota como Julián Marías un día presenta en la Real Academia Española la palabra futurizo con Z. Y quería decir que el hombre es futurizo. Futurizo quiere decir que se ve a sí mismo en un futuro. ¿Viste cuando vos decías proyectarte? La proyección de visualizarse en identidad de uno mismo, en una condición de futuro, por llegar, determina una facultad que diferencia al hombre del animal. Hasta donde sabemos, el único que tiene esa capacidad de abstracción, de visualizarse en una condición compleja, mental, emocional y psicológicamente, en un futuro por llegar, es el ser humano. Para simplificar, el animal no siente el miedo a la muerte, no siente el mañana, no siente la cría, o sea, la cría la siente acá y ahora, pero no se proyecta. Siente, incluso en la condición emocional, el animal tiene emociones, incluso hasta es posible que tenga la vivencia experiencial de la emoción hasta casi como un sentimiento, aunque pareciera que la palabra sentimiento se encuentra reservada al ser humano. Pero el animal tiene emociones, un perro tiene emociones, claro, hay emociones. Pero no tenemos certeza que se visualice a sí mismo en el futuro. De hecho, los miedos surgen de un posible futuro. Me pasé la mitad de la vida preocupándome por cosas que jamás sucedieron, Churchill. Bueno, el matrimonio. Lamentablemente tengo que nombrarlo. No, pero con total realismo, uno, ¿por qué se casa? Cuando yo hice una pequeña encuesta entre los hombres en Pepino, la gente forma pareja y nunca te dice, es feo estar casado, pero no me gustaría terminar solo. Y siempre termina solo. Uno o el otro termina solo, salvo que los dos se caigan en un avión. Uno toda la vida, a partir de los 13, 14, 15 años y el primer novio, primer novia, se proyectan en el matrimonio y los hijos pensando en la vejez. O sea, laburás toda la vida para que alguien te agarre la mano cuando te vas. Es interesante. Está en la naturaleza del hombre formar una familia. Obvio. Está en la naturaleza del hombre tener hijos. La constitución del grupo familiar está en la naturaleza. Y es el grupo de contención más sólido y pequeño que hay. Si lo lográs es bueno. Es maravilloso, pero vos fijate que las grandes estrellas, yo hablo de lo mío, que es lo que conozco, no sé si pasará con los grandes científicos o con los grandes aviadores, pero las grandes estrellas que viven rodeadas y no se dan cuenta, momentáneamente de un séquito de adulones y obsecuentes, se separan y tienen varios matrimonios, en muchos casos. Y en muchos casos cambian a su mujer vieja por una nueva, y en muchos casos cambian a la mujer nueva por una vieja. Pero el hecho es que en muchos casos los hijos hacen su vida y tienen hijos con una. El tema de Diego, ¿no? Por ejemplo, pensando que ellos nunca se van a morir y nunca van a necesitar que le agarren la mano porque va a haber 100.000 en la puerta del hospital para agarrarle la mano. Esa gente no mantiene una estructura de hogar, de familia, porque no necesita pensar en la muerte, porque son inmortales, porque son estrellas, y en caso de que se mueran, ellos abren la puerta y todo el mundo va a entrar a agarrarle la mano. Pensemos, yo siempre lo pienso, qué importante que es el último que te aprieta la mano y el último que te la suelta para que vueles, ¿no? Y creo que cuando uno nace, la imagen de la mano que se suelta ya está incorporada. Incluso los designios y las conductas del resto de los seres que te dicen es feo ser viejo y estar solo, no, hace algo, nena, te quedaste para vestir santo, se quedó sola, nadie está sola, o todos estamos solos. Entonces, por eso te preguntaba, ¿no? Ese miedo al final, y ese miedo a la soledad, y ese armar toda la vida una estructura enorme para que alguien te agarre la mano. Muchos temores nacen de la soledad, dice Desiderata, ¿no? Claro.
Quizás por eso que decíamos o de un matrimonio, de pareja, amigos, grupo de pertenencia, grupo de pares, es muy importante tenerlo. Yo miré esto que pasó en el SIC, en San Isidro, con los dos chicos, las dos chicas abusadas. ¿Te enteraste? Algo. Bueno, manosearon a dos chicas, le bajaron la ropa, las toquetearon de 13 años en los bailes que hace el SIC. Entonces, en ese momento, yo hablé con una de las madres al aire. Y digo, ¿hiciste la denuncia penal por abuso? Bueno, no, ¿por qué? No por la señora esta que es divina y sufrió la desgracia esta con la chica, pero sí por el grupo de pertenencia, ¿no? Nos tenemos que cuidar entre nosotros porque no puede entrar ni la policía, ni la justicia, ni el mundo nos puede ver como que acá hay abusadores. Entonces, en nombre de seguir perteneciendo al club, hasta las mismas víctimas se callaron la boca y fueron a una reunión de padres diciendo que eso no tenía que volver a pasar, pero las chicas ya están abusadas. Entonces vi tanta hipocresía en el afán de tapar un ilícito, la complicidad, que es la misma complicidad cuando dice, che, pero estos tipos son todos cómplices de este ilícito. Y en un club de barrio también hay complicidad de un ilícito. Entonces, el pertenecer, el no salir de la comarca, el tener todos el mismo pelo, el tener todos la misma vestimenta, el tener el mismo objetivo y el partido del domingo, es terrible, ¿no? Nosotros lo vemos con el CASE y con el SIC en San Isidro, yo siempre lo cuento, y lo ves en el náutico de San Fernando con los barcos, y siempre la necesidad de pertenecer a una manada te hace perdonar absolutamente todo para no quedar afuera. Sí, bueno, pero creo que uno no puede renunciar a una escala de valor. Si no tenés norte, la escala de valor la tenés que tener. ¿No? Séneca decía, no hay viento favorable para quien no conoce su rumbo. Sí, pero a veces, creo, vos tenés razón, pero lo que noté en el SIC y lo que noto en la política y lo que noto en muchas cosas, en la droga dentro de los medios, que hay una complicidad nefasta y un silencio terrible y estresante para no quedar afuera, contra tu voluntad, ¿no? En algún momento uno se siente indigno, pero tiene que renunciar a la dignidad para no quedar fuera del ámbito y del círculo. Sí, eso en el fondo es falta de seguridad en uno mismo. Creo que hay cosas que uno no debe renunciar. Tu escala de valor la tenés que tener. Es decir, ¿qué es lo que valorás? ¿Cuáles son, qué lugar le das a la justicia? ¿Qué lugar le das a lo correcto, a lo incorrecto? Tu escala de valor personal me parece que es lo que te acompaña siempre. Eso me parece que hay que tomar un papel, una hoja 4 y anotar a ver cuál es mi escala de valor, ¿no? Pero vos viste, doctor, que ese es uno de los problemas psicológicos, creo, vos sos el profesional, yo soy un periodista, pero realmente a veces nos lleva, incluso cuando digo la política no hablo de la política actual, hablo de la política como una necesidad del hombre, nos han llevado a una situación donde uno la escala de valores la ha perdido, la dignidad la empezó a perder, como la pierde el hombre que tiene que llevar el alimento a la familia para que le agarren la mano cuando se muera. Vos mirá la escala como la hago yo, ¿no? A veces nosotros nos tragamos muchos sapos porque por salvar la dignidad no come la familia. Porque vos sabés que hoy, por hoy, vos podés llegar y decir, no aguanto más esta situación, renuncio, pero atrás tuyo tenés todo un continente de gente que depende de un acto tuyo de arrojo o de que vos sigas soportando a costa de un cáncer o de un infarto o una hemiplegia la situación porque tenés que volver a tu casa y tenés que llevar respuesta. Y que si renunciás, que le pasa a mucha gente, es como la gente que va solas y solos, ¿no? Renuncia a un pedazo de dignidad, cambia dignidad por soledad. Bueno, es como en medicina, ¿no? No hay enfermedades sino enfermos. Son todas situaciones particulares. Buenísimo eso, claro, ahí llegamos. No hay enfermedades sino enfermos. A lo mejor si la escala de valor en esa familia implica, en principio, perdurar, probablemente tenga que relegar alguna cuestión en virtud de mantener lo que considera de mayor valor. Parece que la escala de valor la escribe uno, ¿no? Es individual. A veces te hay que cambiar. Quizás la estrategia, no sé si la escala de valor. Es muy bueno eso. Vos tenés algo que es muy positivo, que es un título. A veces
mucha gente vive dando examen y nunca le dan el título. Entonces hay un momento donde tiene que cambiar la escala de valores. Tiene que cambiar la escala de valores. Acá, por ejemplo, pues fíjate que los que trabajamos, digo, en muchas cosas dentro de la popularidad, vamos cambiando la escala de valores según el partido político que gobierne. Y es así. Y si vos querés no... O sea que un día, cuando yo empecé a hacer guardias como practicante cuando apenas estaba en segundo año de medicina, ¿no? Y te cuento una experiencia que tuve, que para mí fue muy fuerte. Porque de un día para el otro me dieron dos cosas que tienen que ver con esto, como lo que recién me hiciste sentir y me hiciste acordar. Y un día de golpe, estando ya cursando apenas segundo año de medicina, empecé a hacer guardia en el Hospital Thompson los días sábados. Y me dijeron, bueno, el sábado venite y tráete guardapolvo. Yo no tenía guardapolvo. Y mi vieja me compró un guardapolvo. Y el médico quiere ponerse guardapolvo y usar el estetoscopio. Y al poco tiempo de empezar, era un domingo, y siento como un ruido, un movimiento, y la puerta va y ven de la guardia, y que se siente ruido, y alguien llorando, qué sé yo, y entran como un hombre, y veo que había un hombre traído por dos mujeres, lo que era claro que uno me impresionaba que era la esposa y la otra la hija, y empiezan los médicos, se mueven, y yo no sabía qué hacer, y lo acuestan, y empiezan a hacer RCP, reanimación, a intubar, a poner... Y yo no sabía, yo no servía para nada, porque no sabía, recién empezaba, recién había terminado anatomía, no sabía dar una inyección, no sabía hacer nada. Y el hombre murió. Las guardias eran los sábados, y en ese momento había una rotativa, cada X semanas, que era sábado y domingo. Ese domingo era Día del Padre. El que murió era el padre de la chica, marido de la señora que lo trajo. Me acuerdo exactamente cuando se discutió quién le iba a dar la noticia a la esposa y a la hija el Día del Padre, que el padre había muerto adentro. Y yo me sentí muy mal porque fui totalmente inservible. Yo no sabía hacer nada, no pude ayudar, incluso hasta me empujaron en un momento porque no servía para molestando, nada. Claro. Yo no molestaba, yo no sabía qué hacer y tenía un guardapolvo. Y cuando el médico salió, me acuerdo quién era, cuando salió y les dio la novedad, sentí el grito desgarrador de la gente. Y en ese momento me enojé con todo, con Dios, con todo, claro. Y conmigo mismo, aparte me sentí que no servía para nada. Y a mí el que me había llevado al hospital era el doctor Cecia, que era un obstetra. Un segundito. Entonces iba a renunciar de la guardia en ese momento, y me fui caminando por todo el Hospital Thompson hasta el fondo, que era obstetricia. Y le ¿Qué, en San Martín? En San Martín. Yo también hice guardia. Fui todo por el Hospital Thompson hasta obstetricia, y una obstetra que se llamaba Chela. Le digo, Chela, ¿dónde está el doctor Cecia? En partos. Y yo iba a renunciar, iba a sacarme guardapolvo, porque estaba enojado con Dios, con la vida, yo era un inservible y se había muerto alguien en la guardia. Y cuando llego a obstetricia, abro la puerta de la sala de partos y justo estaba Cecia recibiendo un chico que nacía. Entonces yo en esos 100 metros que habré caminado, vi la muerte y la vida. Y un nacimiento. Del circuito. Vos sabés que en el hospital, mirá qué casualidad. Vos fíjate, doctor, que decidí quedarme, porque me dijo, ¿qué te pasa, Dani? Y yo le iba a decir que me iba a ir. Y le dije, no, nada, Ricardo. Vamos. Bueno, gracias de nuevo a Telefe, gracias al Hospital de San Isidro, el doctor está en el Hospital de San Isidro. Dame una página para que la gente entre. No, el Twitter, DR López Rossetti. DR López Rossetti. Escúchame, antes de terminar, dos cosas. Yo también hice prácticas ahí y había una gorda, que creo que es esta Chela, era una gorda grandota. Obstetra, no sé obstetra, si sí, que nos hacía reír mucho, tenía una chispa ahora en ginecología. En 4º piso. Esto era planta baja, no, 4º piso es Castex. Castex, que estaba el chango. Claro, no, eso es Castex, bueno, este es el Thompson. Te cuento algo. Yo estudiaba en la Universidad de El Salvador. Lo mejor de la carrera de medicina en la Universidad de El Salvador es que hasta el 3er año usás guardapolvo gris. Yo nunca lo entendí, pero es muy lógico. Pues es que a mí me dieron un consejo, y creo que me pasó. Cuando estaba por recibirme, me dijeron, ojo Dani, no dejes de ser como sos, no sea cosa que te recibas y te tragues el termómetro. Exactamente. Gracias, Daniel. A vos. Te voy a volver a citar.